Nosotros estamos aquí en estudios con Alejandro Salas, exministro de Trabajo y de Cultura del gobierno de Pedro Castillo. Bienvenido, señor Salas, a Exitosa. Muchas gracias, Karina. Muy buenos días a Radio Exitosa y a todos los radioescuchas y televidentes a nivel nacional. Muchas gracias. Se ha hecho público, el programa Contracorriente hizo público el día domingo un decreto de ley que estaba listo para salir apenas Pedro Castillo ejecutó el golpe de Estado, porque él le dio un mensaje a la nación embestido como presidente de la República, donde se ordenaba la disolución extraordinaria del Congreso de la República. Disuélvase el Congreso de la República por vulnerar los artículos 113, inciso 2, 45 y 46 de la Constitución. Además, también se ha dado a conocer ya todo este decreto de ley y lo que queda clarísimo es que no ha podido actuar solo. El golpista Pedro Castillo no estaba preparado para hablar en términos legales. Ya él dio el golpe de Estado a nivel nacional, pero esto da cuenta de una planificación que tenía todo claro y en su momento se dijo hasta que lo habían drogado. ¿Cuál es su opinión sobre esto, ya que usted ha estado en su entorno, lo defendió ferozmente varias veces? Defendí un gobierno que fue electo de manera democrática y lo hice justamente pensando en los principios democráticos. Yo como ministro empecé en democracia y terminé defendiendo la democracia. Fui el primer ministro que renunció a los minutos de la lectura de ese nefasto mensaje. Está bien que la verdad vaya saliendo, es algo que yo he manifestado, y he manifestado que lo mejor que podría hacer el expresidente es someterse a la confesión sincera, a decir por qué leyó ese discurso, quién lo ayudó o quiénes lo ayudaron a realizar o a materializar este discurso, porque no solamente él traicionó a una población que estaba expectante de su gobierno en cuanto a las demandas que se venían requiriendo y por las cuales él fue electo, sino también aquellos que lo ayudamos en democracia para que la democracia se vea fortalecida y poder dar frente a una conflictividad política que venía desde el Congreso de la República justamente con herramientas constitucionales y con democracia, y no con este tipo de mensajes. Así que este decreto de ley que ha sido encontrado, yo creo que marca un inicio de poder llegar a la verdad, a la absoluta verdad de quiénes fueron, ¿no es cierto?, aquellas personas que lo indujeron o que lo ayudaron, porque de pronto él pidió que se le haga un mensaje, él pidió que se elabore algo y lo ayudaron. Y no se debió hacer jamás eso. Lo que se debió hacer es siempre hablarle de democracia y de respetar el orden constitucional. Por lo tanto, creo yo que está bien que la verdad empiece a salir, ¿no? Sí, porque él incluso aquí anota en este decreto de ley que el 1 de diciembre del 2022 el grupo de alto nivel del Consejo Permanente de la OEA, es decir, se basa en la OEA, en lo que dice la OEA, utiliza un informe preliminar de la OEA para sustentar la disolución del Congreso de la República. Emitió un informe preliminar donde formuló como recomendaciones vinculantes para los poderes del Estado las siguientes, ¿no? Requiriendo asimismo a los actores políticos a asumir el compromiso de busca de consenso y preservar la gobernabilidad. Y dice que efectivamente la señora Betsy Chávez lo hace y que el Congreso no lo hace. ¿Cómo puede utilizar algo que hace la OEA para encauzar, se supone, el camino hacia la gobernabilidad, y él lo pisotea y emite la disolución del Congreso de la República? Por supuesto, Karina, el camino de la OEA era un camino absolutamente democrático, un camino que está enmarcado dentro de la Constitución y dentro del marco de la convencionalidad que tiene nuestro país vigente. Por lo tanto, la presencia de la OEA era positiva para poder entablar los puentes de diálogo ante la conflictividad política que existía en el país. Era una herramienta absolutamente legal que estaba encaminada a que los integrantes de la OEA, los comisionados de la OEA, vengan entre el 20 y 21 de diciembre al país, ya con la finalidad de empezar a plasmar las mesas de trabajo que encuentren el diálogo ante esta situación política que vivía nuestro país. Sin embargo, utilizar, digamos, la presencia de la OEA para poder disolver el Congreso, por supuesto que es inconstitucional y es absolutamente antidemocrático. Es por eso, Karina, que gran parte del gabinete ministerial no conocíamos de esta situación, lo que nos deja el sinsabor de que hubimos ministros que hablamos en democracia, actuamos en democracia, ayudamos con campos, digamos, de diálogo democrático,
Y el expresidente escuchaba otras voces en la penumbra, digámoslo así, que finalmente terminaron convenciéndolo de que la radicalidad era digamos, el camino a llevar. Y creo que no solamente hicieron que se equivoque, sino mira dónde está hoy día, ¿no? Por eso digo que lo mejor que podría hacer el expresidente es someterse a la confesión sincera y terminar con esto de una vez. Señor Salas, usted me habla que fue el primer ministro que renunció. Usted se dio cuenta que había un golpe de Estado, renunció. Pero minutos antes del golpe de Estado, todos nosotros vimos que usted era parte de un gobierno que ya se veía que tenía evidentes rasgos de corrupción. ¿Por qué siguió protegiendo o, si no es la palabra proteger, disculpando, traduciendo, tratando de cambiar explicando la realidad? Porque ya habían una serie de cuestionamientos, el gabinete en las sombras, el presidente que no quería hablar, una serie de funcionarios ineficientes. A la luz de los hechos, ¿se equivocó usted? Mira, Karina, yo no me voy a equivocar cuando te digo que yo defendí lo que era un gobierno electo en las urnas, un gobierno en democracia. Los actos... ¿Se puede defender a un gobierno electo en democracia, pero que usted se da cuenta que hay indicios de corrupción e ineficiencia? Karina, esos indicios de corrupción e ineficiencia primero se asumen con responsabilidad personal de quienes los cometen. Y segundo, no podemos estar en todos los gobiernos rompiendo el mandato constitucional porque a un funcionario, 2 funcionarios, 3 funcionarios, 4 funcionarios se les señala por temas de corrupción. Pero ya se dio cuenta que no es un funcionario 4, es un sistema. Ya se dio cuenta ahora lo que hay con Sada Goday, lo que hay en diferentes ministerios, ¿no le asquea ahora? Karina, me asquea, pero por supuesto que tengo que esperar el veredicto final, que es el veredicto de un juez, y por supuesto que es una situación que quien le mete al Estado la mano y le roba, por supuesto que tiene que cumplir la condena que la ley y el Código Penal establece. Eso está clarísimo. Pero no nos quedemos, Karina, en modo Castillo. Ojo. O sea, también miremos de acá esta línea hacia adelante. O sea, hay situaciones, por ejemplo... Ya. Pero primero, como usted ha sido ministro de Pedro Castillo, quiero hablar de Pedro Castillo, ya yo hablaré con los ministros de Boluarte, que estuvo ahí porque la pusieron en la plancha con Castillo y Vladimir Cerrón. Ellos fueron quienes colocaron a Dina Boluarte. Pero dígame usted, después de todo este tiempo, ¿qué le genera? ¿Qué conclusiones ha sacado? Porque con los que usted ha trabajado, ahora están en un charco. Y usted defendió eso, en un charco. ¿Ya se dio cuenta o todavía usted va a esperar el veredicto final? Porque si estamos así, entonces vamos a esperar el veredicto final de Toledo. Vamos a esperar el veredicto final. Pero estamos en un Estado de Derecho, Karina. O sea, vamos a esperar entonces. Pero tenemos que No esperarlo. es suficiente el señalamiento. Los indicios. Pero entonces nos ponemos a señalar a todos, Karina, y decimos ahorita que... Pero por supuesto. Esperemos a Toledo. Pero esperemos lo que la justicia tenga que determinar. Nunca vamos a saber lo de Alan García, nunca vamos a saber o vamos a esperar Dios sabe cuánto de Ollantumala y todo. ¿Para usted no es suficiente lo que estamos viendo? Yo estoy absolutamente seguro y convencido como demócrata, Karina, que el Estado de Derecho tiene que prevalecer y el Estado de Derecho te implica que cuando una persona es señalada o sindicada... Usted es demócrata, pero también es político. Sí, por supuesto. Claro. Entonces usted le debe a la nación también una transparencia política. Y la tuve siempre. Sí, y por eso le pregunto, como político, porque ya sale una señora que ha coimeado y ha dicho, yo he dado 4 millones. Karina, ahorita nada más, hace poco, en enero, en salud, yo he sido ministro de Trabajo, se ha ordenado el pago de 42 millones de soles de un laudo arbitral que no fue judicializado. Estás hablando de 42 millones de soles, cuando la Ley General de Defensa Judicial del Estado te dice que tienes que defender el Estado hasta el final. Ya. Se dejó consentir el laudo, son 42 millones de soles. Muy bien. Es que es importante hablar, pero yo no voy a decir que se pagó porque hubo actos de corrupción o delincuencia, que se investigue. Es importante, pero sigamos porque nosotros estamos aquí para hablar de este golpe de Estado concretado. Perfecto. ¿No? Y además de las responsabilidades que hay, ¿no? Queremos llegar
hasta el final, porque aparentemente no solamente es en el Ministerio de Vivienda, no solamente es, porque lo ha dicho la actual ministra Pérez de Cuéllar, no solamente es un grupito así chiquito, parece que es la punta del iceberg, dice ella, una ramificación. ¿En cuántos ministerios más? ¿En dónde más han robado? ¿Qué es lo que ha estado pasando, no? Y yo quisiera que usted me diga, pues, si es que a la luz de los hechos, después de reflexionar, recuerda algo, dice, sí, acá pudo haber algo para que ayude a la justicia, ya que estuvo desde dentro. Golpista. Pero Sí, yo se lo dije, con Karina, todas yo se lo sus dije, y palabras. está declarado en el Ministerio Castillo. Público. Usted Muy cometió un bien. delito, se lo dije. Por supuesto, y la respuesta de él fue, no tenía los votos. Fue la última vez que conversé con él y me fui, porque tuve que salir del Palacio de Gobierno con mi renuncia, por supuesto. Muy bien. Entonces, siguiendo esta línea, yo le había preguntado antes de la pausa, ya que usted me dice el debido proceso, hay que esperar y todo eso, su respuesta política, más como abogado, ¿no? Más que como abogado, porque estamos viendo, pues uno puede sacar, valorar una respuesta frente a lo que estamos viendo, así como usted puede valorar. Lo he leído en el Twitter, ¿ah? Es muy crítico a Dina Boluarte. Exitosa. Le da consejos, es crítico al Congreso de la República. Valoración política, porque allá no hay un juicio frente a un juez. Entonces, todo lo que se está viendo, ¿qué cree que ha sido el gobierno de Castillo, no? Ha sido un gobierno que empezó como un gobierno, y regálame solamente 30 segundos, es un gobierno que fue un gobierno que no fue reconocido en urnas. Democráticamente no quiso ser reconocido. Fue un gobierno... Por una parte de la población, ¿no? Porque se le invistió todo, por una él parte, juró y... estamos hablando del punto de vista político, por una gran parte del Congreso de la República, que desde el primer momento quería su vacancia. Que congresistas electos fueron a la OEA a pedir que no se le reconozca como Y presidente. nadie los dejó entrar, ¿no? Y nadie los dejó entrar, pero siguieron con la misma narrativa hasta, bueno, lograr que suceda todo lo que tenga que suceder, y Pedro Castillo ayudó con leer un documento que jamás debió leer, ¿no es cierto? Y que lo terminó poniendo donde está. Bueno, Entonces, él solito se votó. Entonces, Karina, yo te digo, cuando yo he sido ministro, yo le pedí a Pedro Castillo trabajar con absoluta autonomía. Pero yo le estoy preguntando, ¿no?, de la corrupción. ¿Qué Sí. ve? ¿Qué ve? Porque nosotros estamos viendo como que un salpicón de... Es que no... Veo del hechos, desagüe, ¿no? por supuesto, veo hechos graves, ¿no es cierto?, que tienen que ser profundamente investigados, tienen que ser absolutamente investigados. Veo cómo, por ejemplo, quienes fueron parte fundamental de los campos delictivos, como son Carolín López, Samir Villaverde, Salatiel Marrufo, hoy gozan de libertad, ¿no es cierto? Son los que están hablando. Entonces, claro, lo que pasa es que ahí hay que sopesar entre corruptor, en quien corrompe y en quien se deja corromper. Entonces, todo ese campo... Odebrecht de Pedro Castillo. ¿Se acuerda que Marcelo Odebrecht o Barata, por decir, aquí está libre, ¿no? Por el acuerdo de colaboración Exitosa. eficaz. Pero claro, Así entonces, más o menos claro, funciona. pero todo eso al final tiene que ser debidamente corroborado, y al final habrá una sentencia que va a determinar, y por supuesto que si finalmente una sentencia determina todos estos hechos graves, que sí los califico como graves, ¿no es cierto?, se vienen evidenciando, por supuesto que lo que uno tiene que manifestar como ciudadano es que esas personas cumplan la condena que les corresponde. La responsabilidad penal siempre va a ser personal, Karina. Entonces, cuando tú me hablas, yo defendía un gobierno que fue electo en urnas. Pero porque yo había le otra, respondí había otra también, facción. pero yo Te le respondo como respondí político. que el gobierno tenía cara, pues. Pero es que te respondo como político. El de Pedro Castillo. Te respondo como político. La oposición que quería arrebatar el poder también tenía cara, Karina. Entonces era una conflictividad política de quien tenía el poder y quienes querían arrebatar el poder. Entonces, Pero eso es lo que usted uno defendía, la ¿no gobernabilidad. se llegaba a dar cuenta usted de que ponían a gente ineficiente? Pero se le dijo al presidente, Karina, y quien te habla, cuando estuvo en ambos ministerios, yo le dije, a mí me deja manejar mis ministerios con autonomía, porque en virtud de mi autonomía están mis valores con los cuales estoy formado. A mí no se me impone absolutamente nada. Y si se me quiere imponer algo, presidente, yo no estoy para ser su ministro. Yo le he visto aquí en el Twitter que ha criticado a la ministra de Cultura. Usted ha sido ministro de Cultura por los cambios que han habido en el Canal del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Canal del Estado siempre es un botín, pues, del gobierno de turno.
Pero yo recuerdo que cuando usted era ministro de Cultura, en realidad los equipos de Canal 7 iban para, yo veía, ¿no? Era un micro nada más, y se iban, no sé, a la punta del cerro y el presidente hablaba. No se escuchaba ni la pregunta del reportero. Él no hablaba con la prensa. Bueno, hoy en día no dejan entrar los micros del IRTP Pero a ¿se Palacio de acuerda Gobierno. usted se acuerda Exitosa. que los periodistas reclamábamos porque no hablaba y iba nada más un micro del Canal 7? ¿Por qué no decía algo? Pero a ver, te lo digo, Karina. Yo cuando asumí el Ministerio de Cultura no moví a un solo miembro del directorio porque me parecía que la persona que estaba correcta la reevalué, ya la encontré a Joseph Daguer, una persona correcta, una persona intachable que me dijo, ministro, tenemos que partir desde un primer momento en manifestar que este no es un canal del gobierno, es un canal del Estado. Y hay que respetar eso. Pero esa vez que se llevaban a los reporteros y Karina, el micro perdón, para que hable perdón. solito No, Pedro Castillo, Karina, ¿qué es eso? mira, el día de hoy han renunciado todo el directorio del IRTP. Sí. Todo el directorio. Hay una designación altamente dedo. cuestionada. A dedo, sale del Palacio de... altamente lo hemos cuestionada. hablado aquí con Hugo Y la Moya. ministra de Cultura dice que el Ministerio de Cultura fue utilizado antes como un campo de operación política. ¿Por Sí. qué? Porque uno era vocero. Operación política es tratar de manejar el IRTP a favor de un gobierno. Esa es operación política. De acuerdo. Entonces, Porque de Palacio no puede salir alguien para el IRTP. Pero yo también le estoy preguntando lo que nosotros vimos. pero Karina, puedes haber visto que el IRTP iba, que el IRTP estaba ahí, pero estaba. El IRTP estaba donde tenía que estar. Entonces, el día de hoy, ¿no es cierto? El Congreso de la República, entre cuestionamiento y no, yo he sido un ministro que jamás siquiera fui citado al Congreso para informar por algo, Karina, porque me manejé con valores. Jamás fui interpelado y menos censurado. ¿Por qué? Porque a mí me han buscado hasta lo que no se me perdió. Y seguramente lo siguen buscando. Y no me llamaría la atención que quieran inventarme algo. Pero acá estoy y siempre voy a dar la cara. Porque cuando uno trabaja con integridad y con valores, siempre va a dar la cara, Karina. Yo no me voy a correr. Ujú. Sigue utilizando, porque ha hecho noticia después de ser ministro, porque seguía utilizando el combustible, el carro y todos los privilegios que tienen los exministros. Y así como le sacamos las Exitosa. cosas que no deberían utilizar los congresistas por un poco de vergüenza, ¿no? Porque nadie los quiere. Totalmente. Ajá. Usted sigue utilizando las cosas porque también, digamos que Pedro Castillo y su gobierno no ha quedado bien parado, Mira, ¿no? Karina, te digo y te agradezco la pregunta. El resguardo, cuando uno deja de ser ministro, se activa de oficio. Uno no lo pide, se activa de Pero si oficio. renuncia. No, puedes renunciar, ¿ok? La directiva está ahí y se activa. El vehículo y el chofer quedan a disposición del ministerio cuando uno los llama. Yo solamente los he llamado para veces muy contadas cuando he tenido que ir al centro de Lima a declarar como testigo a la fiscalía por un tema de seguridad. Después yo ando solo, Karina. El hecho que el Ministerio de Trabajo le dé utilidad a ese vehículo y a ese chofer con combustible asignado a un exmandatario no es mi responsabilidad. Así que esa información que sacó el Diario de Comercio es absolutamente errada, con mala intención. Yo vengo solo, he venido el día en mi auto particular y quienes me conocen saben que paro solo, que paro sin seguridad. ¿Y para qué utiliza o para qué se está perdiendo esa seguridad que debe estar parada en el ministerio y ese carro asignado para usted, para su libre disponibilidad? ¿Por qué no renuncia y listo? Bueno, si no lo utiliza. mira, te cuento que yo no lo utilizo y lo he dejado. Claro. El día de mañana vencen esos plazos de 6 meses. Y yo no he renunciado, ¿sabes por qué, Karina? Porque debería modificar esa norma. El Premier salió a decir que iba a modificar la norma. Que la modifique. Quiero verlos a ellos cuando dejen de ser autoridad, a ver si van a poder caminar tranquilos por las calles. Que la modifiquen la Usted norma. no podía caminar. Yo camino tranquilo por la absolutamente tranquilo, camino como me ves, por cualquier lado de Lima y no encuentro ningún tipo de, digamos, situación que vayan a atentar contra mi seguridad. Claro, en un primer momento, después de la lectura en la cual se irrumpe el orden constitucional, por supuesto que sí tuve que ponerme a buen recaudo, ¿no? Porque yo no sabía en ese momento qué podía suceder por el centro de Lima, cuando uno iba a declarar como testigo. Pero después, cuando uno va manifestando y va diciendo la verdad y se Exitosa. muestra como siempre ha sido, ¿A camina qué? con tranquilidad. ¿A qué le temía? Yo no sé si es temer, pero ¿qué situación adversa usted creía que podía pasar de parte de la organización criminal que encabezaba Pedro Castillo, según la Fiscalía? Y de parte de quienes tomaron el poder también, Karina. Yo hice reportes a Seguridad del Estado porque tenía en la puerta de mi edificio un auto durmiendo mañana, tarde y noche. ¿De Se quién? cuadraba de madrugada. Bueno, le tomé fotos, lo mandé a Seguridad del Estado.
¿Y qué le dijeron? De manera, digamos, muy rápida. Ya ese carro, después de que hice la denuncia, no volvió a aparecerse ahí. He tenido seguimientos. Siendo ministro he recibido amenazas de muerte para que me calle, para que no hable, para que ya no salga a hablar. Entonces, por supuesto que uno tiene que... ¿Ministro? Siendo ministro, claro, yo lo denuncié públicamente, que he tenido amenazas de muerte, por supuesto. ¿Y no le preguntó al presidente porque él manejaba a los servicios de inteligencia? Bueno, por supuesto que yo lo hice público, lo pregunté, hubo un momento y eso está en los reportes de seguridad de Estado, quienes fueron mis resguardos que me pidieron que vaya en la parte de atrás del vehículo con un chaleco antibalas en el parabrisas, cubriendo la cabeza, cubriendo la nuca. Yo he andado como 3 meses siendo ministro con un chaleco antibalas en el parabrisas porque efectivamente se corroboró que había sido amenazado de muerte. ¿Y ahora por qué usted se ha convertido en, digamos, en crítico absoluto de Dina Boluarte? Cuando trabajó con ella, yo no lo veía criticando. Y ahora critica hasta la manera como expiden las leyes. No, que no se pone así. ¿Por qué la critica tanto? ¿Antes eran paz y amor o qué pasó? No, porque empezó ya mintiendo, ¿no? Empezó mintiendo, manifestando que ella no estuvo de acuerdo, por ejemplo, con la cuestión de confianza que se presentó al Congreso de la República y dijo que algún grupo de ministros había capturado al expresidente y que por eso se presentó la cuestión de confianza. Mintió, porque ella también firmó la primera cuestión de confianza. Yo tengo las actas, ¿no es cierto? Entonces uno cuando quiere gobernar no tiene que gobernar tratando de quedar bien con quienes fueron sus opositores. Hay que decir siempre la verdad. Entonces, sí, pero usted estuvo al servicio de un mentiroso compulsivo, ¿no? Entonces, de repente, eso se alarga, ¿no? Mire, Vladimir Cerrón, Pedro Castillo y Dina Boluarte han llegado juntitos. Más o menos deben haber tenido coincidencias. Y ahora, mira, en realidad, Karina, la crítica no es tanto, digamos, hacia ella, porque a mí me queda claro que ella no está gobernando. Es el sistema que está gobernando. Es un instrumento de quienes están gobernando ahorita. ¿Quiénes gobiernan? Bueno, fíjate las designaciones que hay, ¿no? Acaba de salir un tema de Lurahui Perú, donde yo soy ministro de Trabajo, que quien está encargado del programa Lurahui es un exaportante a la campaña de Patricia Chirinos, por ejemplo. En Minedo hay exaportantes del fujimorismo. Y así pongámonos a revisar, y los periodistas pónganse a revisar. Entonces, ¿qué hacemos? Están gobernando aquí? Los que no ganaron las elecciones. Ya, pero ¿qué hacemos aquí? En la campaña de Pedro Castillo o en el gobierno de Pedro Castillo, por poner a los de Perú Libre, tenían una serie de ineficientes. Ahora, si se llama gente, digamos, ¿no?, que ha aportado a tal o cual, no importa las afiliaciones políticas, pero que hagan algo, pues... Bueno, te voy a comentar algo. Te voy a hablar de mi experiencia siendo ministro de Trabajo. Ya. Al programa Lurahui le han bajado de 2 años a 1 año el tema de experiencia para que pueda calzar la persona que te estoy diciendo, por ejemplo. Nosotros el año pasado con el programa Lurahui impulsamos 239.000 puestos de trabajo. Un dominical sacó que este año, a 6 meses, son 7.000 puestos de trabajo. Queremos hablar de eficiencia, ineficiencia, miremos ministerio por ministerio y por eso te digo, no nos quedemos en modo Castillo. Pero, a ver... El Perú necesita seguir avanzando. Yo soy la abogada del diablo, ¿no? Usted Está muy sabe bien. que aquí yo soy la abogada Está del muy diablo. bien. Entonces, estamos en el primer tramo de los gobernadores y de las municipalidades. Recién están empezando. Exitosa. Sale de una convulsión social Dina Boluarte. Acaba de empezar el gobierno. Entonces, me pregunto, ¿la ejecución es igual? Mira, revisen ustedes y van a ver bastante eficiencias en bastantes ministerios. Revisen ustedes, ahí están las páginas de transparencia. No, entonces, pero la justificación... se lo pregunto a usted, por eso te que digo, debe saber. la justificación de varios ministerios, ¿eh? Inclusive le he escuchado hablar a la ministra de Vivienda que está bien que hable de corrupción, que está bien que diga que va a limpiar. Mire lo que he Por eso encontrado. te digo que está bien. Pero que su gestión no solamente sea esa, la gestión del país necesita resultados. O sea, un ministro no puede hacer gestión hablando de lo anterior. Un ministro tiene que hacer gestión dando resultados en eficiencia y ejecución de lo que se le entrega y lo que se le da. Yo como ministro lo demostré, Sí, pero esos Karina. trabajos temporales tampoco solucionan la vida. Acá hay No. un problema de fondo, ¿no? pero Falta de trabajo. es un programa del Estado que hay que ponerlo en marcha. Pero tenemos 80% de informalidad, gente que se muere de hambre. Pero por supuesto. Gente, mire cuánto ha subido la pobreza. Pero por supuesto, Entonces, no ¿de nos qué estamos quedemos, es que no nos quedemos ya en modo Castillo, que la Contraloría y el Ministerio Público hagan su trabajo. Empecemos a mirar y a fiscalizar lo que se está haciendo ahora. Sí, por supuesto. ¿Cuántas declaratorias de emergencia se han dado? Por supuesto. ¿Cómo se hacen las contrataciones públicas en las declaratorias de Nosotros emergencia? estamos ¿Dónde está la Contraloría? ¿Cuántas declaraciones de emergencia tuvo Pedro Castillo? Nosotros aquí... Que se revisen todas. Claro, que Claro. se revisen todas. Sí. Aquí
y el periodismo le ha sacado pues a Dina Boluarte desde la señora que le está diciendo que quién aportó, que Shimabukuro y todo eso, todo, porque así es con todos. El que no aguantaba nada pues es Pedro Castillo y se quedó mudo, ¿no? Y ahora, ¿a usted qué le parece que desde el nivel internacional que este presidente mexicano, AMLO y Petro, repitan una mentira? Usted que ha sido ministro de Castillo, ¿les podría explicar? A ver, Exitosa. Castillo cometió, por supuesto, ese error vinculado a un campo delictivo, vinculado a un campo delictivo. Por supuesto, el error te lleva al delito. O sea, te estoy hablando como abogado, en términos jurídicos. El error te lleva al delito cuando eres consciente de lo que estás haciendo. Es un delito, entonces. Pero por supuesto, yo se lo dije, es un delito, ¿ya? Y él irrumpe el orden constitucional. Pero antes de esa lectura, ¿no es cierto?, lo que se vivía era una conflictividad política muy marcada, Muy bien, Karina. pero el discurso de estos dos presidentes es que a él le dieron el golpe. Eso no es verdad, ¿no? No, eso no es... Mire esto, ¿no? No, eso no es correcto, Karina, por supuesto. Pero estos presidentes lo que llevan es una narrativa de lo que han visto desde cuando Pedro Castillo asumió el mando y el comportamiento de una oposición que ellos también la tienen, vinculada a ideologías políticas también, ideologías políticas de extrema derecha. Ellos son extrema izquierda, pues. Pero bueno, Entonces, pero ganaron las elecciones ya y está tienen bien. opositores y dicen mis opositores me quieren derrocar el poder como lo hicieron con Pedro Castillo. O sea, tienen un mensaje también político porque son políticos y son presidentes ligados a una ideología política. Pero no pueden Y mentir. que finalmente, de acuerdo a sus constituciones, son ellos quienes llevan adelante su política exterior, ¿no es cierto?, para con sus ciudadanos y para con su país. Claro, pero no meterse en la política interior de nuestro país y menos por decir nos tocaba la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y se la ha agarrado el Mira, señor, yo te cuento, ¿no? te cuento A algo, ver, te, dígame. te cuento algo pequeño nada más. Cuando se dio el tema del encargo de la presidencia pre tempore para la Comunidad Andina de Naciones, vino Lasso de Ecuador, un presidente electo por la derecha, digamos, por una ideología de derecha en Ecuador. Y habían, digamos, voces que decían no va a venir Lasso solamente iba a venir Petro, iba a venir el presidente de Bolivia, iba a estar Pedro Castillo, pero Lasso no iba a venir. Y Lasso vino. Entonces yo le digo al presidente, ya ve, presidente, que por supuesto que se puede conversar. O sea, acá no importa la ideología, sino que los pueblos puedan fortalecerse. Y me dijo, sí, pero nos ha pedido algo. Nos ha pedido que como izquierda ayudemos un poco con la izquierda de su país en la narrativa de que no está bien la conflictividad política y que él ofrece lo mismo con la derecha en el Perú. O sea, lo que te quiero decir, Karina, es que finalmente los presidentes evalúan sus situaciones y que finalmente miran cómo pueden gobernar. Estos presidentes están viendo que su oposición les está haciendo un frente muy grande y están buscando narrativa para poder defenderse internamente, ¿no es cierto? Entonces, ojalá puedan defender sus gobiernos porque fueron electos para terminarlo. Ojalá pueda Petro terminar su gobierno porque fue electo para terminarlo y que no terminen derrocándolo, ¿no? Ojalá que sea así, para el bien de Colombia y que un país hermano como Colombia esté encaminado en ello, ¿no? Entonces, lo malo es que se están metiendo en nuestras políticas internas, están mintiendo y eso nos daña internacionalmente. ¿O no cree? Si usted fuera ministro, ¿le gustaría o durante el gobierno de Pedro Castillo... Lo hicieron desde España. Lo hicieron desde España, Karina. Hubo un grupo de ministros que viajó a España para que el grupo de derecha de España emite un pronunciamiento respecto a que era un gobierno ilegalmente, digamos, electo y todo lo demás. Entonces, y se pronunciaron, el presidente o el rey de España se pronunció. Mira, no lo sé, pero hubieron pronunciamientos del Congreso de España, que es un poder. El Congreso. Pero estos son presidentes. Pero es un poder, siempre va a ser un poder. Siempre Entonces, el pronunciamiento de un presidente o el jefe del gobierno, ¿no? en España o del rey de España pesa más. No lo hicieron. Acá son dos presidentes que dale y dale con la misma cantaleta. Pero bueno, están defendiendo sus gobiernos tomando como ejemplo una narrativa de un gobierno que no fue reconocido y que tuvo una oposición muy fuerte. Que esté bien o esté mal, ellos tienen que responderle a sus ciudadanos. Nosotros como país creo que ya más relaciones internacionales no podemos seguir rompiendo. Hemos roto varias relaciones internacionales, entonces lo que nos queda ahorita es un tema de poder entablar diálogo. Primero interno, ¿no? Que el gobierno se preocupe más en tener legitimidad interna que en buscar que la presidenta gobierne desde afuera, ¿no? Creo que lo que se necesita es que el país, un país en crisis, tenga un gobierno sólido, que le permita salir justamente de los problemas que hablas, Karina, de la pobreza, de la anemia, de la desnutrición, sacarlo adelante, ¿no? Y para eso se necesita lograr legitimidad en el país. Y ojalá, yo te digo como peruano, que ojalá que se logre,
porque soy un peruano más que tiene hijas pequeñas y que quiere lo mejor para el país. Ojalá que eso se logre. Entonces hay que empujar para eso. Y si hay que ser crítico, pues hay que serlo. Yo soy un ciudadano más. Así me cueste, Karina. Porque yo sé que cuando me pronuncio, están respirándome la nuca. ¿En cualquier momento me puede pasar algo? Seguramente sí. ¿Por qué? Porque sí, pero por supuesto. ¿Por qué piensa eso? Yo más bien estaba pensando que al haber sido parte del gobierno de Pedro Castillo, más bien usted no tenía, ¿cómo se lo digo bonito? O No, se lo digo así dale, nomás. no, sin filtro. Dale nomás, sin filtro, claro. ya. Autoridad moral para criticar. Y precisamente porque Dina Boluarte había también trabajado con usted, había sido la sucesión constitucional, la puso allí Pedro Castillo en contubernio con el líder de Perú Libre, que es Vladimir Cerrón. O sea, ellos fueron de la mano juntitos. Karina, te lo digo, y te lo digo en los micrófonos de Exitosa y a todo el Perú que escucha, calidad moral me sobra, Karina. Yo entré como ministro sin ninguna denuncia y salí sin ninguna denuncia, porque siempre trabajé con valores y con integridad. Entonces, ahora que después, más adelante, quieran mancillar, quieran cuestionar, que lo hagan. Yo voy a saber defenderme, porque quien tiene la conciencia limpia duerme tranquilo, ¿no es cierto? Sin embargo, yo sé a lo que me expongo cuando soy crítico. O sea, soy un actor político del anterior gobierno, creo el único, que puede salir a hablar en medios de comunicación con tranquilidad porque mi conciencia me manda tranquilidad. Y me van a ver siempre dando la cara. Yo no me voy a esconder para que no me golpeen, para que no me persigan. Si me quieren perseguir, que me persigan. Porque yo soy tan peruano como aquellos que quieren perseguir o aquellos que quieren perseguirme. Entonces, nada, siempre vamos a estar para dar la cara. Y si me quieren preguntar por el anterior gobierno, acá voy a estar respondiendo por el anterior gobierno. ¿Ha ido a visitar a Pedro Castillo? No, Karina, porque soy respetuoso de las normas procesales. Yo estoy como testigo en el caso. ¿Tiene prohibición? No tengo prohibición. Yo mismo conozco la norma, sé que un testigo no puede tener contacto con un investigado y simplemente al conocer la norma no voy a caer en el tema de ir a visitarlo para que después me hagan una investigación. A mí nadie me ha advertido absolutamente nada. ¿Ha hablado por teléfono con él? En lo absoluto. No, la última vez que hablé con él fue para decirle después del mensaje que había cometido un delito. Bueno, ya no son amigos porque él ha cometido un delito. ¿Usted siente que no tiene la catadura moral como para seguir siendo su amigo? No, mira, a mí me da mucha lástima la situación de Pedro Castillo. ¿Ya? Es un ser humano que yo lo he visto quebrarse por su familia. Una persona que comete un delito no deja de ser un ser humano. Yo, en realidad, por supuesto que me gustaría visitarlo para aconsejarle que se someta a la confesión sincera y que diga de una vez cómo fue toda esta historia. Que él mismo la diga para poder aminorar su responsabilidad y le diga a la justicia, quiero contarte cómo fueron las cosas. Y segundo, ¿por qué no? Para llevarle un abrigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto que si no deja de ser humano y yo tampoco dejo de ser ser humano. Muy bien. Dina Boluarte ha dicho que quien asusó desde la DIROES fue Pedro Castillo y que él es en realidad el culpable de las muertes. No, Pedro Castillo se le puede señalar que tuvo un gobierno plagado de corrupción y que los corruptos en ese gobierno paguen la responsabilidad y le paguen al país con las condenas que correspondan cuando un juez así lo mande. Pero el gobierno de Pedro Castillo no disparó ni una sola bala. El gobierno de Pedro Castillo no mató a un solo ciudadano peruano. Así que eso tiene que quedar absolutamente claro. Sí, pero hay un audio de un asesor o una persona cercana a Guillermo Bermejo, donde señalan a Bermejo que estaba casi financiando, dando celulares y que pedían más muertos, que esto estaba organizado, de que daban el golpe y que ellos querían muertes. Que se investigue, Karina. Yo en realidad no le creo mucho, digamos, a esa narrativa. Yo creo que se está buscando el tema de eximir responsabilidades a portas de que el día de hoy la presidenta vaya a declarar que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas haya suspendido ayer su declaración. Bueno, salen versiones con la finalidad de poder encontrar culpables, ¿no? Que se investigue, Karina. O sea, todo eso tiene que investigarse finalmente, ¿no? ¿Y qué relación tiene usted con Dina Boluarte? Porque, como le dije al comienzo, me parece bastante crítico con su gobierno, pero ¿usted tiene alguna animadversión contra ella? No, en absoluto, en absoluto. Yo soy un ciudadano más que si las cosas se hacen bien voy a ser el primero en aplaudir, porque yo quiero que le vaya bien al país. Pero no podemos vivir en una luz de hipocresía, de señalar corrupción, cuando yo, siendo magíster en gestión pública, también veo vicios de corrupción. También los veo, que no se miran con la misma fuerza que en el anterior gobierno, ¿no? Te hablaba, por ejemplo, ese pago de salud, compras de camionetas. Donde yo he estado puedo ver y puedo Claro, puedo que salen en olfatear. la prensa, ¿no? Y por eso pero usted por se entera. supuesto, y por supuesto, Claro. ¿no? En el tema del MIDIS, esas compras que se han hecho con certificaciones vencidas, etcétera. O sea, si hubiese sido el gobierno anterior, seguramente ya hubiesen estado allanados esos ministerios.
¿no? Entonces, actuemos con igualdad para todos, ¿no? Pero si a este gobierno le va bien, bueno, que le vaya bien. Yo voy a ser un común peruano más, voy a aplaudir. O sea, no voy a ser mezquino con ello. Y no es que sea, digamos, tenga alguna malinadversión. Karina, yo fui el primero que le dije a Dina Boluarte, en una mesa reunidos en el Salón Pérez de Cuéllar, en la presidencia del Consejo de Ministros, que esta conflictividad política se acababa y el Congreso iba a terminar, digamos, su ánimo de vacancia, si es que ella renunciaba a la vicepresidencia con cargo a la vacancia de Pedro Castillo. Que era importante aplacar la conflictividad política. Que si el Congreso veía que no había vicepresidente, ellos no se iban a ir en 9 meses, como manda la Constitución. Y que con eso ya solucionaba la conflictividad política del Perú. Que lo haga por el país, se lo dije. Es en ese momento donde ella dejó de hablarme. Porque nos llevábamos muy bien, se sentaba a mi costado. Después de eso, digamos, a través de Interpol estas personas han tratado de haber acercamientos, pero no, yo creo que me corresponde ahora el hecho de ser un ciudadano. Acercamientos hasta ahora. No, o sea, me han pedido, digamos, qué está pasando, que podemos ver, digamos, algunas situaciones. Eres una persona con valores, ha salido bien, ¿no? No me importa cómo haya salido. Si le ofrecen algún cargo... No voy a, yo no podría trabajar para ese gobierno, Karina. Y eso lo dejo acá de manera bien puesta. O sea, no trabajaría para ese gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es un gobierno que primero tiene que dilucidarse por qué se mataron esas 60 personas. ¿Y que se debería renunciar Dina Boluarte? Yo creo que eso le daría mayor tranquilidad al país. El tema de un cambio, digamos, en todos los poderes del Estado y que la ciudadanía tenga la tranquilidad de poder ir nuevamente a las urnas, yo creo que le daría mayor tranquilidad a un país que ya está muy agitado. Y ¿no? muy chiquito. ¿Quién viene? ¿Qué hay? ¿Ve algo? Bueno, veo un Congreso que no ha trabajado reformas políticas. Ya, pero si vienen nuevas elecciones, sí. ¿Qué hay? Veo un candidato pasando a la segunda vuelta que va a capitalizar ese 33% que aprobaba el gobierno de Castillo. Sí, pero ¿ve algún prospecto? Ahorita no, pero va a salir seguramente. Muy pronto va a salir. Sí, pero mientras tanto, que salga de entre las nubes. Pero sí te la canto, que pasa segunda vuelta, que no significa que vaya a ganar la presidencia, claro. Aquel que capitalice el 33% que dejó Pedro Castillo. Pero hay alguien sin carrera política, un outsider, alguien que no conocemos, de repente, de nuevo a la suerte. Y si no sale como Pedro Castillo, lloramos todos. Bueno, para eso están los partidos políticos, ¿no? Para formar cuadros políticos. Por eso. Ahí vemos. Pero esa chamba, ¿quién es? Esa chamba, ¿quién es? El Congreso. Pues. Sí, el Congreso tiene que hacer las reformas políticas para tener mejores políticos. Pero no quieren hacerlo. Coincidimos en ello, Karina. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado aquí con Alejandro Salas. Muchas gracias por contestarnos todas las preguntas.